crece mucho cada día alrededor del mundo. Eh, Últimamente, yo sí lo pienso, cuando era joven eso era algo bastante pues extraño para mí. Más siendo yo no era creyente en mis años de juventud. Pero era bastante extraño realmente encontrarse con alguna persona que se considerara cristiana. Y pues ahora, si nosotros, casi que en cualquier lugar en el que estamos, podemos darnos cuenta que es cada vez más común y más frecuente. Si nosotros tenemos la oportunidad de platicar un poco, de relacionarnos con las personas con las que convivimos, en algún momento nos podemos dar cuenta de que pues sí dicen ser cristianos y pues de esa cuenta vemos que hay muchas iglesias nuevas que están surgiendo, que siendo nuevas rápidamente van creciendo en número y que cada vez hay más gente que es atraída y que se vuelven parte de esas congregaciones. Pero también vemos iglesias no nuevas, sino que iglesias que tienen tiempo de existir y cómo han crecido de una manera tan impresionante que son mega iglesias y que se ven en la necesidad para poder cumplir con la demanda de toda la gente que se congrega de hacer 2, 3 y hasta 4 servicios en un día de domingo. Y vemos pues iglesias que son monumentales, ¿verdad? Que más que iglesias creo que aparecen más como teatros, como estadios. Es impresionante los grandes que son y pues a pesar de eso, si hemos tenido la oportunidad de platicar un poco con gente que se congrega, no solo en las iglesias nuevas de las que mencionábamos, no solo en iglesias grandes, sino que realmente en la iglesia cristiana en general, nos podemos dar cuenta de que realmente las vidas de esas personas, si nosotros no platicamos con ellas y ellas nos dicen que son cristianos, realmente no reflejan de que sea lo que realmente creen. Y pues hablando un poco de esto, lo que vimos hoy, en el pasaje en el que vamos a estar meditando hoy, creo que vamos a ver un poco de lo que estamos viviendo. eh, en el pasaje en el que vamos a estar anteriormente ya, inmediatamente de esto, Jesús había estado hablando, si se recuerdan ustedes, de una parábola en la que un señor invita a muchas personas a una cena de bodas. Eh, en ese tiempo, pues ustedes recordarán que la invitación se daba con algún tiempo antes y ya cuando iba a ser el momento de la cena, que regularmente era cuando iba a haber una boda, pues ya se le iba a avisar a los invitados que era el tiempo y que tenían que prepararse y llegar, ¿verdad?, al lugar donde iba a ser. Y pues también vemos que antes Jesús había estado hablando, por ejemplo, del reino, quienes pueden entrar por él. Hablaba de la puerta estrecha, hablaba del grano de mostaza, por ejemplo. Y pues todas estas cosas creo que nos van a dar un mejor entendimiento de este pasaje en el que vamos a meditar, porque también en los versículos que están después de esto que vamos a leer, pues también Jesús hablaba, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que se fue a desechar toda la riqueza que había recibido como herencia de parte de su padre. Y pues miren, así como nosotros podemos ver todas estas cosas, fíjense que es interesante, hoy vamos a estar meditando en Lucas y por eso les decía que tenía mucha relación con lo que hemos estado viendo en Hechos, porque Lucas, si ustedes no recuerdan y si no lo pueden leer, inicia la carta dirigiéndola a Teófilo, que era un gentil. Y pues solo rápidamente les comento que se le encuentra sentido si nosotros vemos un poco el contexto histórico en el que fue escrito, porque en ese tiempo pues muchos del Imperio Romano de habla griega estaban convirtiéndose al cristianismo y pues Lucas escribe estas palabras dirigidas a él pensando que probablemente era como un representante de estos grupos que estaban convirtiéndose al cristianismo para dar un poco de instrucción acerca de cómo debería ser la vida cristiana. Así que nosotros hoy podemos ver la pertinencia y la importancia que especialmente siguen teniendo para hoy nosotros y para la iglesia alrededor del mundo las palabras que vamos a leer a continuación. Así que yo les voy a pedir que me acompañen a Lucas 14. Si lo pueden buscar en su Biblia, por favor, Lucas 14, vamos a estar meditando en este tiempo en los versículos del 25 al 35. Así que me dicen cuando lo tengan, por favor, para que me puedan seguir en la lectura.
Amén. Así dice la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre bendito, te pido por favor, Señor, que seas tú teniendo el control de la predicación, que quites todo esto lo que pueda haber y que sea tu Espíritu, Padre, dando el entendimiento y la guía para que podamos ver cuál es la verdad que tienes a través de estas palabras para nosotros y que pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje en el que vamos a estar meditando esta mañana es Seguir a Cristo te costará todo. Así que hermanos, yo a través de lo que vamos a meditar, a través de este pasaje de la Biblia, quiero convencerlos que para ser verdaderos discípulos de Cristo nos costará entregarnos por completo a Él. Así que en este pasaje podemos ver dos tipos de personas, los que son verdaderos discípulos y los que no lo son. Y vamos a empezar hablando primero de aquellos que solo son parte de una multitud, que es como empieza este pasaje. Vamos a empezar hablando de esas multitudes que seguían a Jesús. Y dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Ya en este punto de la narración que encontramos en Lucas, Jesús va camino de Jerusalén. Hay una gran multitud que va detrás de él, ¿verdad? Y esto puede deberse a todos los milagros que él estaba haciendo. En muchos casos pudo haber sido el poder de la predicación con la que él había estado enseñando, la compasión que él había estado mostrando, ¿verdad? Por todas las personas que se acercaban a él. Y pues si nos damos cuenta, aquí el pasaje no está hablando de multitud, sino que habla de grandes multitudes. Nos podemos dar cuenta, hermanos, de que no eran 1,000 personas, que no eran 2,000 personas quizás, sino que debe haber sido una gran cantidad de personas si nosotros, por ejemplo, pensamos de cuando aquel pasaje nos narra de cuando él alimentó a 5,000 personas hambrientas, ¿se recuerdan ustedes? O sea que bien podríamos ver que por lo menos era esta cantidad la que iba atrás de Jesús. Y la mayoría seguramente, pues a pesar de todo lo que estaban viendo, estaban únicamente entretenidos, puede ser que tal vez solo eran curiosos, tal vez solo querían ir en donde iba toda la gente, como pasa o nos pasa muchas veces a nosotros ahora en otros temas. Tal vez solo era una atracción religiosa la que estaban sintiendo, ¿verdad? Y tal vez eran muy pocos los que realmente se habían convertido a Cristo. Y podemos aprender lo fácil que puede ser que nosotros seamos parte de una multitud grande, porque ahí podemos permanecer anónimos, podemos permanecer sin comprometernos, podemos simplemente estar siguiendo la corriente que siguen los demás y permanecer sin decidirnos, aunque de alguna manera demos la apariencia de que estamos comprometidos. Y notemos que en la última parte de esta fracción que leímos del pasaje dice que volviéndose les dijo. Esto quiere decir que Jesús iba delante de estas multitudes, que las multitudes se agolpaban atrás de él y de repente lo que hizo fue hacer un alto. Fue hacer un alto, se volteó
Él sabía lo que había en los corazones, obviamente, de las personas que le seguían, y él se dirige a ellos de manera directa. Y lo que les va a decir va a revelar lo que era necesario para ser un verdadero seguidor de él. Y conforme Jesús le habló a estas multitudes 2000 años atrás, hoy Jesús nos continúa hablando a todas las multitudes que se congregan el día de hoy, a todos los que hoy estamos aquí congregados y los que nos están siguiendo por las redes sociales. Él quiere encontrarnos y revelar en dónde estamos en nuestra relación con Él, porque Él sabe que es posible que estemos en una iglesia, pero que realmente no estemos en Él. Es posible estar en una multitud religiosa y sin embargo estar en ese camino ancho que lleva a la perdición. Hay que ser conscientes que el hecho, hermanos, que estemos enfrente de la predicación de la palabra no significa de manera automática que tengamos una relación salvífica con Cristo. Incluso recordemos que dentro de los 12 discípulos con el que él anduvo, había uno que no creyó en él, que no era salvo. Y es posible que alguno de nosotros que nos encontremos aquí hoy en esta congregación, puede ser que solo seamos parte de un movimiento, que solo seamos parte de una multitud que está queriendo de manera oculta seguir algo que tal vez ni siquiera conocemos y que todavía no hemos llegado a poner la fe en Jesús como Señor nuestro. Puede ser que hayamos estado cerca de multitudes, no necesariamente en esta congregación, sino en otras, solo por moda o solo por conseguir algo de Jesús, que es lo que regularmente pasa. Y si nos consideramos cristianos, recordemos que no solo podemos estar en medio de una multitud, que no solo podemos escondernos en medio de una congregación. Así que ahora veamos qué nos sigue diciendo este pasaje y quiénes son los que son verdaderos discípulos de Cristo. Tenemos que ver primero que los discípulos, pensando que fue primero si un discípulo o un cristiano, hay un pasaje en Hechos que nos puede orientar un poco y ver acerca de esta realidad. Y tenemos que ver que la palabra discípulo, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, la encontramos que se repite 3 veces a lo largo del pasaje en el que estamos meditando. Lo encontramos en el versículo 26, en el versículo 27 y en el 33. Pero veamos que si nos consideramos cristianos, primero tuvimos que haber sido discípulos. Y era lo que les decía, quisiera que me acompañaran a Hechos 11, 26, en la última parte. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Recuerden, hemos estado meditando en Hechos, ya lo decíamos hace un poco más de un año, y pues a estas alturas de Hechos estamos aquí en Hechos 11. Aquí dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, debemos creerle, ¿verdad? Por primera vez dice que se le llama cristianos a los discípulos, y entonces debemos de recordar así muy rápidamente, antes de llegar a este pasaje, que era lo que había acontecido. Recordemos que empezando Hechos, pues desciende, estaban esperando después de que Jesús asciende al trono, estaban esperando que el Espíritu Santo viniera. Entonces el Espíritu Santo desciende. Recordemos que inmediatamente Pedro predica y se convierte en 3000 personas. También nos dice Hechos que vivían teniendo todas las cosas en común entre los que eran de la misma fe, que realizaban muchas señales, maravillas y prodigios, que Pedro vuelve a predicar delante del pórtico de Salomón. Derivado de esto, Pedro y Juan presentan defensa ante el concilio. Sufrieron persecuciones Pedro y Juan. Esteban es arrestado por estar predicando de Cristo, presenta defensa de su fe y eso lo lleva a ser muerto. Saulo está persiguiendo a la iglesia. El evangelio se está predicando en Samaria donde nunca habían ido. Felipe anuncia el evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea después de que tiene este encuentro con el eunuco, que es tal vez lo que nosotros más recordamos. Saulo o Pablo se convierte, predica en Damasco, es perseguido por los judíos,
Jacobo es muerto y Pedro es encarcelado. Todo esto ya había sucedido antes de que este pasaje diga que a los discípulos se les había llamado cristianos por primera vez, pero entonces deberíamos de preguntarnos qué significaba entonces para ellos un discípulo. Un discípulo para ellos era entendido como una persona que aprendía a los pies de un maestro. Esto quería decir que un discípulo, su fin era aprender a los pies de su maestro para llegar a ser igual que él. Esto implicaba una devoción completa, era algo que no era opcional, era una obligación. Así que si nosotros nos decimos ser cristianos, a la luz de lo que acabamos de ver, eso quiere decir que nosotros ya somos discípulos, ¿sí? Entonces, ¿realmente somos conscientes de lo que eso implica? Pero entonces, ¿cuáles son las demandas que se nos hacen? Y vamos a pasar al versículo 26 de Lucas y primero vamos a considerar el llamado. Y empieza el versículo 26 diciendo en su primera parte, si alguno viene a mí. Con estas palabras Jesús de alguna forma está haciendo una invitación a ir a Él, ¿sí? Está como que ofreciendo esa invitación gratuita a creer el Evangelio y lo podríamos entender a la luz de lo que dijo en Juan 6:35, si ustedes lo quieren buscar y si no, pues ahí está en las pantallas también. En Juan 6:35 Jesús dice, yo les digo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, ahí está el llamado, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, si se dan cuenta, es un símil de lo que dice en la primera parte, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí está el llamado, la invitación que Jesús está haciendo. Él te está llamando hoy a que vengas a Él, pero para que puedas atender ese llamado, Él también ha establecido las condiciones o los requisitos para que podamos atenderlo, pero esta invitación va a requerir que esas demandas puedan ser cumplidas. Y pues la primera que vemos es que va a ser necesario que aborrezcamos a los que más amamos y a nosotros mismos. Y el versículo 26 sigue diciendo, si alguno viene a mí, se recuerdan que iniciaba, dicen, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras intencionalmente Jesús las está presentando en forma negativa porque eso va a generar un mayor impacto. Eso debería sacudirnos a nosotros y debería hacernos prestar atención a lo que Él está diciendo. Él está haciendo un llamado, pero también está diciendo que si no cumplimos con las condiciones del llamado, no podemos ser los discípulos de Él, no podemos seguirle. Pero ¿cómo debemos entender esto de aborrecer a padre y madre? Y recordemos que, hermanos, siempre la Biblia la tenemos que interpretar a la luz de lo que la Biblia dice. Y creo que vamos a encontrar un entendimiento de lo que Jesús está diciendo aquí, en lo que Él ya había dicho también en Mateo 10:37, cuando Él a lo que se está refiriendo es que al que amaba más a madre o a padre más que a Él no era digno de Él. Entonces Él no está hablando aquí de un sentimiento de odio que tenemos que generar hacia las personas que tenemos cercanas, sino que realmente Él a lo que nos está llamando es que no podemos tener un amor filial que sea mayor al amor que le tenemos a Él. Entonces Jesús está llamando a que le amemos más que a cualquier persona. Él debe ser el número uno en nuestra vida. Y recordemos que por eso no es casualidad que Él en sus mandamientos haya dicho que debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Y este es el sentido de lo que nos está diciendo. Jesús no puede estar en un lugar secundario en nuestra vida. Nosotros no podemos pretender estar con Él, quererlo llevarle en el asiento de atrás de nuestro vehículo o querer tenerlo nada más como compañía a la par nuestra. Él lo que realmente nos está demandando es que Él sea el centro de toda nuestra vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si queremos seguirle, entonces debemos tener una devoción suprema, una lealtad más elevada y el amor más profundo que pueda haber dentro de nosotros, o no podremos ser sus discípulos. Pero también está diciendo que debemos amarlo más, y es con lo que va terminando esta parte del pasaje, y aún también su propia vida. O sea, aún también nuestra propia vida está diciendo que debemos amarlo aún más.
de lo que nos amamos nosotros mismos. Eso quiere decir que en nosotros ya no puede haber un sentimiento de egolatría, ¿sí? De idolatrarnos a nosotros mismos, que pensemos siempre en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros buscamos, que las prioridades sean nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestros deseos. Eso es amor propio y no es amor hacia Él. Él establece los términos para seguirle y no somos nosotros los que podemos establecerlos. Entonces, debemos preguntarnos si estamos en el punto de poder decir, si amo a Jesús más que a mi propia madre, más que a mi propio padre, más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a mis hermanos, más que a mi propia vida. Eso es lo que Jesús nos está llamando a reflexionar. Esto es lo que predicamos y este es el alto llamado que Jesús ha pedido para un verdadero seguidor de Él. Pero también debemos considerar llevar nuestra propia cruz y seguirle. Y el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vemos que Jesús sigue poniendo las palabras en forma negativa, sigue queriendo generar ese impacto en nosotros. Hablábamos del anterior versículo a la luz de lo que nos hablaba en cuanto al aborrecimiento, ¿verdad? En Mateo 10:37 y en el 10:38 él también hablaba acerca de esto, tomar su cruz. Y él decía que para ser digno de él era necesario tomar esa cruz e ir en pos de él. Una demanda de compromiso total que él estaba pidiendo por parte de sus seguidores, incluso hasta la muerte. Una sumisión incondicional y un llamado a la devoción completa en Cristo. Es una de las declaraciones más demandantes que Jesús pudo hacer en su tiempo y vamos a entender por qué no podía ser más demandante que eso. Él nos está diciendo que debemos aborrecer a todas las personas que más amamos y aún nosotros, y Él, en lugar de poner un alto y mantenerse en esa línea, lo que viene a hacer es a poner más arriba esos requisitos que nos pide para poderle seguir. Y entonces Él dice que nadie puede seguirle sin que puedan tomar su cruz y seguirle. Eso está hablando de su señorío. Y para que lo podamos entender mejor el impacto que estas palabras tenían en aquel entonces para ellos, debemos de saber qué era lo que significaba eso de tomar su propia cruz y cargarla. Nosotros tal vez lo pensamos en lo que conocemos, en lo que padeció Jesús, y sí, de alguna forma podemos entenderlo a la luz de eso, pero es necesario que nosotros sepamos exactamente qué era lo que pasaba por su cabeza cuando ellos estaban escuchando estas palabras de Jesús. Y es que fíjense que nosotros sabemos la cruz era el instrumento de muerte que utilizaban en ese entonces. Si nosotros lo pensamos ahora, aunque pues al menos en nuestro país no pasa, al menos actualmente, podríamos decir que la cruz para nosotros hoy es como la silla eléctrica, ¿verdad? Que se ganan los delincuentes que son sometidos a una pena capital. Y era eso mismo lo que ellos estaban viendo con este tema. O sea, no solo es instrumento de muerte, era la manifestación de la condenación que ellos habían sufrido por haber transgredido la ley, que fuera digno de muerte. Para ellos ese hecho de cargarla era una señal de humillación, porque de la misma manera que nosotros sabemos cómo Cristo recorrió todas las calles hasta el lugar donde lo crucificaron, esa misma manera era la que tenían que pasar todos los que eran condenados a muerte, aunque ellos solo era el paral transversal el que cargaban sobre sus hombros, pero pasaban por todas las calles porque todas las personas salían a ver lo que estaba sucediendo y toda la gente se daba cuenta de esa humillación porque ellos estaban sufriendo la condenación por un delito que habían cometido. Ellos estaban diciendo con eso que habían sido sometidos a la autoridad del César o del emperador o del juez por el que habían sido juzgados, y que ellos aceptaban que iban hacia ese camino para perder la vida. Esa es la escena que Jesús les está presentando a ellos y es la escena que nosotros debemos tener puesta en mente ahorita, porque espiritualmente hablando, eso es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo. Él nos está llevando a que debemos de cargar nuestra propia cruz. Debemos nosotros reconocer
delante de todos esa culpabilidad que tenemos de nuestro pecado y que ahora estamos bajo su señorío y que estamos muriendo diariamente a nosotros mismos, a nuestros deseos y placeres para poder vivir para su señorío. Y bueno, nosotros nos vamos a preguntar, estamos hablando, bueno, por una parte debemos aborrecer a los seres que más amamos, debemos amarlos menos para que no vayamos a perder el sentido de lo que nos está pidiendo Jesús. Debemos también humillarnos delante de todos y reconocer que Él es el Señor de nuestra vida y vivir manifestándolo de esa forma. Pero cualquiera podría decir, ¿cómo es posible que cumplamos nosotros eso? Y es que realmente no lo podemos hacer. Por medio de la fe en Cristo y a través de su Espíritu Santo, Él nos ha capacitado para que no en nuestras fuerzas, sino en Él. Y por medio de la renovación de nuestra mente, podamos vivir esa vida de negación a nosotros mismos, que de otra manera no podríamos vivirla. Debemos entender, si bien es cierto, Jesús establece los términos, Él también nos da los medios para que esos términos podamos cumplirlos en nuestra vida en Él. Pero también nos pide que renunciemos a todo lo que tenemos. Y dice el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Recordémonos que aquí estamos viendo cuáles son las demandas que nos hace Jesús para poder ser verdaderos discípulos y seguidores de Él. Acá se nos está presentando con esa así pues una conclusión a lo que Él nos ha estado diciendo. Debemos amarlo más que todas las cosas. Debemos vivir una vida de negación a nosotros mismos, cargando nuestra cruz cada día. Pero aquí, pues Él ha hablado de amar menos a todos los que amamos, de amarnos menos que a nosotros mismos, que tenemos que seguir nuestra cruz, humillarnos delante de Él y reconocer su señorío. Y Él no para, sino que sigue más adelante y entonces nos viene a decir que tenemos que renunciar a todo lo que tenemos. Y si recuerdan ustedes el joven rico que se le acerca a Jesús, que era necesario para entrar en su reino, ¿verdad? Para ser salvo. Jesús le dice, ¿verdad? Que si él había cumplido con todos los mandamientos. Y pues el joven rico al final le dice, sí, he cumplido con todo esto desde mi juventud. ¿Cuál era el problema de este joven rico? Jesús le dice, bueno, ahora solo entrega todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Este pasaje que estamos viendo ahora va en relación a eso. Es la conclusión a todas las demandas que Jesús nos ha estado haciendo en los dos pasajes anteriores. No solo nos ha dicho que nuestra vida entera le debe pertenecer a Cristo, sino que también todas nuestras posesiones en su totalidad. Eso quiere decir que para ser verdaderos discípulos de Cristo debemos poner a su disposición todos los bienes que tenemos, nuestra casa, nuestro auto, nuestro dinero, nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro negocio y transferirlo todo hacia Él. Así que hermanos, esa es una exhortación para nosotros. Recordemos que todo lo que tenemos, nuestra familia, todo lo que tenemos, nuestra salud, todo lo que tenemos, nuestros bienes, es de Dios mismo de quien proviene. Así que si tenemos la oportunidad de ser hospitalarios cuando haya necesidad, si tenemos la necesidad de, más bien si el hermano tiene necesidad, si contamos con transporte y lo podemos poner al servicio del hermano, si lo podemos poner al servicio de la iglesia, hagámoslo. Y también aprovechemos este momento para pensar. ¿Hemos sido fieles a Dios con nuestras finanzas? Si no lo hemos sido, pidámosle perdón, arrepintámonos. Seámosle fieles y ofrendemos en adoración a Él. Reconozcamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Él únicamente. Así que recordemos que
para ser verdaderos discípulos de Cristo, nos costará entregarnos por completo a Él. Hemos hablado de los que no son verdaderos seguidores de Cristo. También hemos hablado de los que son verdaderos discípulos y las demandas que debemos de cumplir para hacerlos. Pero también debemos de considerar, o más bien qué debemos de considerar para ser discípulos verdaderos. Y pues lo primero es que, como lo hemos estado viendo, es que hay un costo necesariamente que vamos a tener que pagar por ser verdaderos discípulos. Y el versículo 28, si podemos seguir leyendo, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean, comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús está diciendo aquí, hermanos, que antes que pensemos en seguirle, necesitamos considerar seriamente lo que nos va a costar. Porque va a costarnos realmente. Ya no vamos a poder ir a donde nosotros queramos ir. Ya no vamos a poder hacer lo que nosotros queramos hacer. No vamos a poder vivir en base a nuestros deseos y placeres. Nos podría costar, como ya lo vimos, nuestra propia familia, nuestros viejos hábitos y amigos. Nos podría costar nuestra reputación. Podría llegarnos a costar nuestro trabajo. Podría llegarnos a costar popularidad. Nos podría llegar a costar una promoción. Podría llegarnos a costar todo lo que tenemos si es que realmente decidimos que queremos seguirle a Él. Nuestra vida entera tendrá que ser rendida completamente a su señorío. Y o únicamente vamos a dar, como todos estos que andaban en esa multitud, la apariencia de que empezamos algo, pero que luego fácilmente podríamos apartarnos de ello. Y lo que aquí está diciendo Jesús es que esas personas en la multitud tienen la apariencia de ser alguien que lo está siguiendo, pero no va a pasar mucho tiempo antes de que, cuando llegue el momento en que deseen comprometerse, simplemente se vayan y revelen que nunca fueron verdaderos seguidores de Él. Entonces, hermanos, hagámonos la pregunta. ¿Nos parecemos más a la multitud o estamos siendo verdaderos discípulos? Pero, ¿qué pasa si lo que queremos es aferrarnos a nuestra propia vida? Veamos lo que sigue diciendo con la siguiente parábola. Y es que hay un costo por no querer ser un verdadero discípulo. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, él envía una embajada y le pide condiciones de paz. Este primer rey del que nos está hablando Jesús aquí a través de esta parábola, podemos compararlo con aquellos que están en medio de esas multitudes, que tienen un dominio pequeño sobre el que ellos reinan. Tienen tal vez su mirada puesta en su familia, tienen su mirada puesta en su negocio, tienen su mirada puesta en su profesión, en sus estudios. Y no quieren separarse de esos pequeños dominios que ellos se han levantado y en los que se sienten cómodos porque ellos son los que están dominando sobre ellos.
pero por no querer despojarse de ese pequeño dominio, de ese pequeño reino que se han levantado para ellos mismos, eso los hace entrar en conflicto contra este otro rey, al que no pueden enfrentar, y que demanda todo de ellos a través de sus condiciones, porque recordemos que si pensamos en la figura de los reyes en aquel entonces, un rey que iba a conquistar era porque no pensaba compartir su majestad ni su señorío con nadie. Y entonces nos dice que ante esta situación, ante estar queriendo aferrarnos a nuestros propios reinos, debemos sentarnos y considerar si vamos a poder enfrentar este conflicto en clara desventaja por el señorío de nuestra vida. Y es que claramente no podemos, hermanos. Es un conflicto en el que vamos a perder. Aunque no queramos, vamos a perder este conflicto. Y por lo tanto, la única salida que tenemos es aceptar estos términos de rendición para nuestra vida al señorío de Cristo, en los cuales hemos estado meditando. Porque hay consecuencias. Hay consecuencias si creemos, si andamos nada más entre las multitudes. Hay consecuencias si de alguna forma hemos creído que somos verdaderos discípulos de Cristo y si de alguna forma todo esto que nos está hablando Dios hoy a través de su palabra, no hemos querido aceptar los términos que Él nos está dando. Y hay consecuencias si queremos serlo sin cumplir con sus demandas. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal sin ser insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. La sal, si nosotros recordamos, ya lo hemos visto tal vez en otros estudios, en otros sermones anteriores, si lo hemos visto en algún estudio por nuestra cuenta, la sal era un bien muy valioso para ellos en aquel entonces. Acordémonos que no existían refrigeradores, ¿verdad? Y principalmente la sal les servía para conservar los alimentos, para no permitir que se descompusieran. Así que para ellos era muy útil como preservante. Era muy útil también, vamos a ver, para otras cosas que les servían. Pero sin sus propiedades, sin su sabor, no era útil para ninguna otra cosa. Había cierta sal en esa región en aquel entonces que estaba contaminada. Al parecer se mezclaba como con yeso o alguna cosa así que le hacía perder sus propiedades de sabor y de conservación. Y creo que es interesante lo que nos dice aquí, que al hablar de que con qué será sazonada la sal y si no puede ser sazonada no es útil ni para la tierra ni para el muladar, porque es interesante que la sal no solo la usaban como preservante, sino que también era usada, este muladar a lo que se refiere, era pilas de estiércol que habían en aquel entonces. Y la sal lo que hacían era ponerla encima de esas pilas de estiércol para que en alguna manera el olor que salía de esas pilas pues se aminorara un poco. Sin embargo, la sal, esta sal contaminada de la que estamos hablando, no servía ni siquiera para eso, ni siquiera para contener ese mal olor que salía de estas pilas de estiércol. Y pues podemos ver estas referencias acerca de la sal también en Mateo 5:13, en el contexto del Sermón del Monte, en Marcos 9:50, donde se está enfatizando no solo la utilidad como medio preservante en función de su pureza, sino también la inutilidad que la sal tenía si ésta no era pura, si no era verdadera sal. Así que el hecho es que alguien que esté en la multitud, que simplemente va por ahí, a las orillas, al margen de las multitudes, o tal vez escondiéndose en medio de ellas, pero sin que haya venido al convencimiento de que Jesús debe ser el número uno en su vida, que no quiere llevar su propia cruz,
Aquí lo que nos está diciendo Jesús mismo con este ejemplo es que esa persona es inútil para su causa, es inútil para su reino. Simplemente está estorbando el camino, simplemente está ocupando el lugar de otra persona que tal vez sí quiera comprometerse. Y lo que él dice es que esta persona que solo sirve de tropiezo, que solo sirve de estorbo, que es inútil para su causa, para lo único que sirve es para ser arrojada afuera de manera completa. Recordemos que si nos consideramos verdaderos discípulos de Cristo, al igual que la sal, debemos ser útiles, pero útiles para Él. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿estamos siendo sal en este mundo? ¿De qué forma estamos siendo instrumentos para el reino de Dios? Y si es que ya lo estamos siendo, debemos preguntarnos también, ¿hay algo más que podamos hacer por su causa, por causa de su reino? Eso es a lo que estas palabras nos está llevando. Pero también hay una exhortación. Dice el versículo 35 en su segunda parte, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos ha estado hablando de estas grandes multitudes que iban por ahí atrás de él. Nos está hablando de que dentro de estas multitudes hay gente que solo va por el camino, que solo se esconde en medio de ellas, que no ha calculado el costo de lo que implica estar detrás de él. Nos ha establecido los términos que él pone para poder ser un verdadero discípulo. Nos ha dicho las consecuencias de no considerar esto en nuestra vida. Y ahora nos viene a decir que debemos prestar atención. Eso es lo que quiere decir con estas palabras. Aquí Jesús no está hablando de oídos físicos, sino de espirituales. Oír con entendimiento todo lo que Él nos está enseñando a través de este pasaje. Que un seguidor de Jesús comprometido a medias no es un seguidor en absoluto. Que solo aquellos que le amen más que a su propia vida, más que a su propia familia, van a ser útiles para su causa. Son palabras duras, hermanos. Palabras duras, pero que vienen de aquel que no estimó ni aún su propia vida para darse por rescate por sus verdaderos discípulos. Solo aquellos que han creído por fe en Cristo, al ser verdaderos discípulos, sus oídos espirituales han sido abiertos y por el nuevo nacimiento recibimos entonces una nueva naturaleza que tiene la capacidad de poder oír las palabras como las que estamos oyendo hoy, pero que no es de nosotros, sino que ha sido dado por Dios mismo. Entonces, si tenemos oídos para oír hoy lo que estamos escuchando a través de la palabra, si hemos oído con entendimiento lo que Jesús nos está diciendo, si sabemos lo que Él demanda de nosotros, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a llegar a este punto de compromiso? Recordemos que ser verdaderos discípulos de Cristo nos costará entregarnos por completo a Él. Así que hemos escuchado acerca de esta realidad, y es que solo en Jesús y por su obra podemos alcanzar esa verdadera vida, esa vida de discipulado, esa vida de verdaderos seguidores, esa vida de cristianos, hermanos. Recordemos que no es nada más a la ligera, soy cristiano. Pudimos ver a la luz de la misma palabra en qué momento fueron considerados cristianos ellos. Antes de ser cristianos fueron discípulos. Y a esto es a lo que nos está llamando la palabra hoy, a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y Jesús cumplió con todo esto. Y Él literalmente entregó su vida entera a la voluntad de Dios.
Por su muerte y resurrección, ahora nosotros en Él somos llamados a vivir una vida de devoción completa a Él. Es parte de nuestra fe reconocer que Jesús es no solo nuestro Salvador, no solo los beneficios, sino también nuestro Señor, también las obligaciones, también el cumplir con las condiciones que Él nos pone. Así que si estás aquí hoy, si nos estás escuchando por las redes y no has creído en Jesús, la invitación es esta que Él te hace. Arrepiéntete, pídele que sea el Señor de tu vida, entrégate por completo a Él. Y no olvidemos, hermanos, a los que estamos en este camino, aunque de manera imperfecta lo reconocemos, ¿verdad? Es un alto costo el que se nos demanda. Y lo hemos podido ver hoy. Un llamado de compromiso, de sumisión y de devoción completa a Cristo. Y si has estado viviendo así, sigue adelante. Es la mejor vida que podemos tener mientras esperamos ese glorioso día en que estemos en su presencia. Por lo tanto, entreguémonos en adoración todo lo que somos y todo lo que tenemos a Jesús. Amén. Vamos a orar.